Bueno, muy buen día a todos. Es un placer tenerlos nuevamente hoy en nuestra dinámica de seminarios para estudiantes de octavo semestre de la Universidad de Pamplona en su rotación de cirugía general y en su módulo de cirugía de tórax. Hoy estamos con la presentación del doctor Brian Alexis Figueredo Rolón, quien nos va a hablar sobre diagnóstico y abordaje quirúrgico de la bula pulmonar gigante en un contexto de la enfermedad bulosa. Es un placer que nos acompañen hoy y espero que aprendamos mucho de la presentación del doctor Brian. Bienvenido, Brian. Muchas gracias, doctor. Bueno, para iniciar con la presentación, el objetivo general para realizar la misma fue indagar dentro de la literatura médica disponible cómo se hace un correcto diagnóstico y cuál es el mejor abordaje quirúrgico en pacientes con enfisema buloso u otra patología que lleguen a desarrollar una bula pulmonar gigante. Entre los objetivos específicos está el definir el concepto de bula pulmonar gigante, por qué pueden suceder y cuál es su fisiopatología. También identificar las indicaciones y contraindicaciones para un manejo quirúrgico en el caso de una bula pulmonar gigante en un paciente con o sin síntomas. Y conocer y comparar los resultados funcionales que se obtienen, ya sea por una cirugía abierta por toracotomía o por una cirugía torácica asistida por video en el tratamiento de una bula pulmonar gigante. Empecemos. Esta fue la pregunta que se intentó responder. ¿Cómo se hace un diagnóstico oportuno y cuál es el mejor manejo para pacientes con enfermedad bulosa que presente mínimas complicaciones? Para entrar en contexto es importante definir qué es enfisema pulmonar. Desde 1962, la Sociedad Torácica Americana define enfisema como una condición del pulmón caracterizada por la normal y permanente dilatación de los espacios aéreos distales a un bronquiolo terminal, acompañado de destrucción de las paredes alveolares sin fibrosis evidente. Y aunque es una entidad que tiene implicaciones fundamentalmente médicas en las que su síntoma principal es la disnea, en algunas situaciones la cirugía desempeña un papel muy importante, cirugía de reducción de volumen pulmonar, entre otros. En el enfisema podemos distinguir dos entidades, la enfermedad pulmonar bulosa, que es cuando el cuadro de bulas predomina, o el enfisema buloso, o el enfisema difuso, perdón, que es cuando esta alteración patológica se ha generalizado por todo el pulmón. Como sabemos, el enfisema junto con la bronquitis crónica coexisten en conjunto en un síndrome denominado enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Como sabemos, el paciente que tiene bronquitis crónica, bota azul, o el paciente enfisematoso, que vemos aquí en la imagen, un paciente delgado con fascias sopladores. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces relacionamos el enfisema con el EPOC, pero como vamos a ver más adelante, no solamente el enfisema me va a causar las bulas, es algo que tenemos que tener en cuenta desde ahora. Entonces, la enfermedad bulosa o el enfisema buloso es el conjunto de alteraciones parenquimatosas pulmonares que cursan con la formación ya sea de una o más bulas que comprimen el resto del pulmón normal o relativamente indéfinido. Estas bulas generalmente van a ser subpleurales y se ubican preferentemente en los vértices del pulmón. ¿Pero qué es una bula? Bueno, una bula, bulla o ampolla enfisematosa es una expansión del espacio alveolar con un diámetro mayor de 1 centímetro y un espesor de pared menor a 1 milímetro. Son paredes muy delgadas, curvilíneas, es un espacio lleno de aire, por ruptura del espacio alveolar, y como les decía, en el 80% de los casos se encuentra en un paciente con enfisema. Sin embargo, en un 20% también podemos encontrarlos en un paciente con un parénquima pulmonar normal que no se asocia a enfisema, entonces no hay que descartar que el paciente no tenga enfisema, el diagnóstico de bula pulmonar. Cuando una bula tiene más del 30%, ocupa más del 30% de la capacidad del hemitórax, más de un tercio, la conocemos como bula pulmonar gigante. El síndrome buloso gigante también es conocido como el pulmón evanescente o pulmón desaparecido, y es un síndrome clínico idiopático que se caracteriza por una disnea progresiva, por el tamaño de esa bula que comprime el pulmón y puede que el paciente llegue a una insuficiencia respiratoria. Es por eso que la resección quirúrgica está indicada en los pacientes que tengan bula pulmonar gigante, que presenten síntomas como disnea progresiva o otras complicaciones, como que la bula se infecte, como que haya una hemorragia o el neumotórax, que es una complicación más temida. La clasificación del enfisema buloso. La enfermedad bulosa se puede clasificar según el parénquima pulmonar en el que se encuentren las bulas
o las bulas, que son múltiples. Entonces, en la tipo 1, como vemos en la imagen A, es una bula sola asociada a un parénquima pulmonar normal o casi normal, ¿sí? Esto ocurre en el 20% de los pacientes. Quiere decir que no hay enfisema difuso asociado. El otro pulmón que está alrededor de la bula se encuentra normal. Entonces, si el paciente empieza a presentar síntomas, es debido a este tamaño de la bula y la capacidad de compresión o no que tenga con el tejido pulmonar remanente. Mientras que el enfisema buloso tipo 2 son bulas o múltiples bulas asociadas a un enfisema difuso, como vemos en la imagen B. Ocurre hasta en el 80% de los pacientes y se considera una exageración local del enfisema panacinar. Más adelante vamos a explicar histopatológicamente lo que es el enfisema panacinar. El enfisema buloso tipo 2 es un enfisema, donde, como podemos ver, es pobremente diferenciado. Las bulas son múltiples y bilaterales, y estos pacientes, generalmente, el tratamiento quirúrgico va a tener mayores complicaciones que la tipo 1. También existe otra clasificación que tiene en cuenta, además de la calidad del parénquima pulmonar, el número de bulas que se encuentra. En el grupo 1 es una única bula en parénquima pulmonar normal. El grupo 2 son múltiples bulas en una o ambos pulmones, pero con parénquima normal. Ya el grupo 3 son múltiples bulas en parénquima enfisematoso difuso, y el grupo 4 son múltiples bulas en una enfermedad pulmonar difusa no enfisematosa. ¿Como cuál? Como la histoplasmosis, como la neumoconiosis, como la silicosis, como la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué es importante hacer una clasificación de la enfermedad bulosa? Porque así podemos saber en qué estado se encuentra el paciente, en qué abordaje le vamos a dar, y si se beneficia un manejo quirúrgico y cuál es el riesgo de presentar complicaciones postquirúrgicas. Por ejemplo, los pacientes con una única bula pulmonar rodeada de un parénquima normal van a presentar unos muy buenos resultados postquirúrgicos después de la resección de la bula, mientras que estos resultados en pacientes que tengan enfisema difuso asociado, pues aún son, no siempre son los mejores. Hablando de epidemiología, recordar que el 80% de los pacientes tienen enfisema pulmonar asociado, además de las bulas. Pero se conoce en conjunto como enfermedad o enfisema buloso. Este enfisema buloso afecta a más del 5% de la población, con una prevalencia mundial de casi el 12% en adultos mayores de 30 años. En Estados Unidos ocupa el tercer lugar de las causas de muerte y mata a más de 120,000 personas al año. Entre las causas que tenemos de bulas pulmonares, se sabe que el tabaquismo y la deficiencia de alfa-1 antitripsina son las dos causas más comunes de enfermedad bulosa. Como podemos ver, el tabaquismo es adquirido, es un paciente mayor de 50 años con antecedentes de fumador de larga duración, mientras que el paciente con deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una proteína que tiene una función de protección del tejido pulmonar y hepático, cuando hay deficiencia de esta proteína, pues va a haber destrucción del tejido pulmonar. Es una enfermedad genética autosómica dominante y se presenta en pacientes más jóvenes y que inclusive no han tenido antecedentes de tabaquismo. Además de estas dos principales causas, también se han documentado bulas pulmonares en pacientes con síndrome de Marfan y síndrome de Ehlers-Danlos, igualmente pacientes con sarcoidosis o pacientes con SIDA, que son son personas inmunosuprimidas que algunas patógenos oportunistas, sobre todo hongos, pueden causar. En pacientes que consumen marihuana, cocaína, crack o abuso de drogas intravenosas, también se han documentado que presentan bulas pulmonares gigantes. Entonces, todo aquello que me cause una respuesta inflamatoria, que me genere destrucción a nivel de los acinos, de los alveolos, pues me va a desarrollar pueden desarrollar bulas pulmonares. Para entender un poco más de esto, hablemos de la fisiopatología del enfisema buloso, de enfermedad bulosa. Y es que está estrechamente relacionado con la inflamación crónica de los espacios aéreos distales, principalmente secundario a una agresión. Como les decía, por ejemplo, el humo del cigarrillo, todos sus contenidos, o cualquier componente inhalado, ya sea de leña, drogas, va a dar una respuesta inflamatoria que resulta en la ruptura de las paredes alveolares, que posteriormente conduce a un agrandamiento permanente de los espacios aéreos. Estos pacientes entonces también van a disminuir la elasticidad de la cavidad torácica, va a disminuir el intercambio gaseoso y el flujo de aire.
y es que la bula pulmonar tiene una mayor compliance que el pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la bula y el pulmón se exponen a una misma presión negativa, es la bula la que se llena completa y preferentemente antes que el resto del pulmón. Entonces, estos pacientes con intercambio de gases disminuido y limitación de flujo aéreo van a eventualmente tener una hipoxia e hipercapnia crónica. Es por eso que la cirugía para retirar esa bula que comprime el pulmón, más que simplemente quitar una lesión ocupante de espacio, es permitir que el pulmón sano vuelva a recuperar su arquitectura y elasticidad y revierta el cuadro clínico. La historia natural de la bula pulmonar, al igual que el enfisema, con los años puede empeorar. Aquí vemos una radiografía de un paciente con una bula en el lóbulo superior del pulmón derecho, que a los 6 años podemos ver cómo ha crecido, ¿sí? La evolución de estas bulas no es precisa, ¿sí? Depende de cada tipo de paciente. Recordemos que las bulas no siempre van a ser sintomáticas, pueden con los años crecer o complicarse. La histopatología del enfisema buloso está relacionada con la integridad de la barrera celular epitelial del pulmón. Después de una agresión a esta barrera, como les decía, ya sea por el cigarrillo, por resistencia al alfa-antitripsina, por respuestas inflamatorias que van a transportar antígenos del tejido linfático asociado a los bronquios, y allí los macrófagos y neutrófilos liberan enzimas como las elastasas que conducen a una eventual destrucción de esta barrera celular epitelial del pulmón. El enfisema histopatológicamente a menudo se subclasifica en grupos según la ubicación primaria de la enfermedad enfisematosa dentro del pulmón y del acino. Recordemos que el acino son ese conjunto de alvéolos nutridos por un bronquiolo primario. Entonces tenemos el enfisema centroacinar o acinar proximal, que se refiere a la destrucción central del acino. Generalmente ocurre en los lóbulos superiores y está asociado al tabaquismo. El enfisema panacinar se refiere a la destrucción de todo el acino, es muy agresivo, está relacionado con la deficiencia de alfa-1 antitripsina y el pulmón pierde su arquitectura normal, llevando un enfisema difuso. El enfisema paraseptal o acinar distal es el que ocurre en los conductos alveolares. Se asocia o se ha visto este tipo de enfisema en pacientes que presentan neumotórax espontáneo en adultos jóvenes. Entonces, tenemos estos 3 tipos de enfisema desde el punto de vista histopatológico, la subclasificación. Aunque en la práctica clínica no es necesario en todos los pacientes hacer esta clasificación, resulta útil realizarla para pacientes que van a, por ejemplo, someterse a una cirugía. Y hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo hacemos entonces un adecuado diagnóstico preciso y oportuno? Entonces, para ello debemos tener en cuenta una detallada historia clínica, todos los signos y síntomas que presente el paciente, sus antecedentes, el examen físico, ayudarnos de imágenes diagnósticas y de las pruebas funcionales. En cuanto al cuadro clínico de un paciente con enfermedad bulosa, va a predominar la dificultad respiratoria o disnea. Esto lo podemos clasificarlo según la clasificación de MNRC. Recordemos, son pacientes que sobre todo van a tener disnea de esfuerzo tipo 1, 2, 3, rara vez tipo 4. Son pacientes que hay que recordar que no todos son sintomáticos. La mayoría de pacientes con bulas pueden ser asintomáticos y ya cuando presenten la disnea quiere decir que la bula ha crecido a más del 30% del hemitórax y que ya está haciendo síntomas y que ese paciente posiblemente requiera de tratamiento quirúrgico. El cuadro también puede tener una tos productiva conocida como tos de fumador. Cuando evoluciona la enfermedad, el paciente puede tener disnea de esfuerzo con sibilancias. Al examen físico podemos encontrar un tórax en forma de barril o con el diámetro anteroposterior aumentado. Siempre hay que evaluar la edad del paciente, si es un paciente mayor o es un paciente joven. Es raro, entonces es una enfermedad genética como la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, los antecedentes del paciente, consume drogas, hacer el índice de tabaco, todo eso es muy importante. Y la presencia de comorbilidades, otra enfermedad obstructiva, si tiene EPOC o otra enfermedad importante. Típicamente el cuadro clínico es un paciente fumador de larga data con disnea de esfuerzo y dificultad respiratoria progresiva. Además del examen respiratorio, torácico, es importante evaluar el examen físico cardiovascular, sobre todo porque en estos pacientes se puede haber un segundo ruido fuerte, dedos en palillos de tambor y edema, que nos indicarían una reducción del gasto ventricular derecho.
y es importante hacerlo para descartar una posible insuficiencia cardíaca derecha. Es importante, muy importante, ayudarnos de las pruebas de imágenes. Entre esas, la radiografía de tórax, que es la primera prueba de imagen que se suele realizar, y sus hallazgos se relacionan mucho con la tomografía computarizada. Es especialmente útil para seguir la evolución de esta patología y se realiza tanto en inspiración como en expiración. Y nos va a aportar datos respecto a la situación del pulmón comprimido por la bula. En la radiografía de tórax vamos a encontrar entonces que la bula recordemos que es aire, entonces va a ser radio opaca, un patrón en algunos, en algunos libros lo dicen que es un patrón destructivo, pero entonces es un espacio de aire radiopaco, negro, avascular, con paredes muy delgadas, recordemos que es menos de 1 milímetro, curvilíneas. A veces estas paredes que limitan las bulas no se notan, inclusive son invisibles en la radiografía y se tienden a confundir con neumotórax. Utilizando la radiografía de tórax, se han creado inclusive clasificaciones de las enfermedades pulmonares quísticas, donde incluyen a la bula pulmonar. También algunos autores utilizan la radiografía de tórax para hacer un índice de compresión de cuánto comprime la bula al tejido pulmonar remanente. Es muy útil. Y hay Roberts y colaboradores que tienen unos criterios radiográficos para el enfisema buloso gigante, que incluía la presencia de bulas gigantes en uno o ambos lóbulos superiores del pulmón, que ocupan al menos 1/3 del hemitórax, más del 30%, y compriman al parénquima pulmonar normal que rodea la bula. Sin embargo, actualmente es la tomografía computarizada la prueba de imagen más útil en la evaluación de la enfermedad bulosa, ya que nos permite hacer con gran precisión la determinación del tamaño, el número y la localización de las bulas, así como el estado del parénquima pulmonar que las rodea. Stern y colaboradores descubrieron los hallazgos en la tomografía computarizada de las bulas pulmonares gigantes, que incluyen aquellas bulas grandes que varían de 1 a 20 centímetros de diámetro, generalmente van de 2 a 8 centímetros, pueden ser en un solo pulmón o bilaterales. La tomografía computarizada es mucho más sensible que la radiografía de tórax para determinar una bula pulmonar y, por ejemplo, si sospechamos de un neumotórax, revisar todos los cortes de la tomografía es mucho más útil y necesario. Es tan útil la tomografía computarizada que incluso se creó una clasificación de la bula pulmonar gigante según lo encontrado en ella, la clasificación de Rey. En la tomografía A vemos una bula pulmonar izquierda que en el lóbulo superior, que tiene forma de saco, un cuello estrecho, similar a un hongo, y sobresale la superficie de pulmonar. En la B, que es una bula tipo 2, vemos una bula gigante que está cubierta de una cápsula con enfisema. El cuello aquí no es estrecho como en el tipo 1, sino es un cuello ancho. En la tipo C, en la tipo 3, que es esta figura C, vemos bulas pulmonares no muy bien diferenciadas, con paredes curvilíneas, múltiples, no se logran a diferenciar el cuello de las bulas y sobresalen solamente suavemente la superficie del pulmón, inclusive pueden llegar al ilio pulmonar. Y ya la clasificación de Rey para una bula pulmonar gigante tipo 4 son bulas gigantes bilaterales asociadas con neumotórax. Es un peor cuadro. Además de la tomografía computarizada y de la radiografía, se puede utilizar la gammagrafía, ventilación, perfusión para, sobre todo, saber el estado funcional del pulmón, la función respiratoria del pulmón que rodea la bula, y también para saber el estado vascular, del flujo vascular de ese pulmón. Y sobre todo ante el flujo, ante la irrigación, antes se utilizaba mucho la arteriografía, pero esta prueba de imagen ha sido reemplazada casi por completo actualmente con el uso de la tomografía computarizada con contraste. Además de las pruebas de imágenes, también se deben hacer exámenes complementarios. Las pruebas de función pulmonar son muy útiles. Aquí vamos a encontrar que el paciente puede tener un volumen expiratorio forzado en el primer segundo. El gradiente de la FEV1 con la capacidad vital forzada va a ser típicamente menor de 0,7, sobre todo los pacientes que tienen enfisema asociado, ¿no?
Recordemos que esto es un cuadro obstructivo en el paciente. La mayoría de pacientes van a tener además aumento de la capacidad residual funcional, de la capacidad pulmonar total y del volumen residual. El índice de difusión de monóxido de carbono en el pulmón es normal o casi normal, y en estos pacientes que tengan enfisema difuso generalizado sí puede estar disminuido. Por eso que es importante hacerlo. Generalmente las bulas que se asocian a un enfisema paracinar, que es el enfisema más destructivo, tienen un gradiente alveolar arterial de oxígeno incrementado en reposo, pero durante el ejercicio ellos se disminuyen y desarrollan hipoxemia arterial e hipercapnia. Es importante hacer las pruebas de función pulmonar para ver en qué estado se encuentra la función respiratoria del paciente y si hay que hacerle pues, ejercicios de función pulmonar para poderlo, si es indicado o no, hacer la cirugía, en el caso, ¿no? Además de la función pulmonar, es importante evaluar la función cardiovascular. Como les decía, para descartar una insuficiencia cardíaca derecha, entonces podemos usar el electrocardiograma. En estos pacientes se puede ver en algunos el eje a la derecha, es decir, de 90 a 180 grados, teniendo en cuenta según el tamaño de la onda P o del complejo QRS, si hay hipertrofia ventricular derecha o hipertrofia auricular derecha. Y en un hemograma completo, estos pacientes pueden aumentar la hemoglobina y el hematocrito debido a un proceso de eritrocitosis que se genera por la hipoxemia crónica, ¿no? Como les decía, a veces es necesario hacer las pruebas de deficiencia de alfa-1-antitrypsina, sobre todo en un paciente joven que presenta bula, enfisema buloso, que no tenga antecedentes de tabaquismo. Hay que tenerlo en cuenta y muy presente. El enfisema buloso presenta muchos diagnósticos diferenciales, sobre todo con otras enfermedades con obstrucción del flujo aéreo, como el asma, como la fibrosis quística, fibrosis debido a tuberculosis, bronquiectasias, bronquiolitis obstructiva, las neumoconiosis y la insuficiencia cardíaca congestiva. Siempre hay que indagar los antecedentes, las comorbilidades, y con las pruebas de función pulmonar, por ejemplo, los broncodilatadores, pues el paciente se va a saber si tiene asma o no. Es muy útil hacer la diferencia en lo que es una bula pulmonar de lo que es un bleb o vesícula subpleural, que es una colección de aire, que vemos aquí, son pequeñas, son colecciones de aire que se ubican en la capa elástica externa, que se ubican en el espesor de la pleura visceral y separa la capa elástica externa de la interna, y ocurren sobre todo por ruptura de los alvéolos subpleurales. Son hallazgos frecuentes en los pacientes que tienen neumotórax, las PLEX o vesículas subpleurales. También es importante diferenciar una bula de lo que es un quiste. Recordemos que la pared de la bula es menos de 1 milímetro, los quistes son más de 1 milímetro, pero menos de 3 milímetros, y están revestidas de epitelio. Por ejemplo, aquí vemos un quiste diatídico. Las cavidades tienen paredes mayores de 3 milímetros de grosor, como las cavidades más conocidas pues son las cavidades tuberculosas, ¿no? Y los nematoceles, que los nematoceles también son colecciones de aire que ocurren como consecuencia de una infección. Por ejemplo, una neumonía estafilocócica puede producir nematoceles en algunos casos. Y hablando de infecciones, cuando una bula se complica y se infecta, hay que saberla diferenciar de otros cuadros similares, como un absceso, como la tuberculosis, o procesos cavilados, procesos neoplásicos cavilados del pulmón. Un diagnóstico diferencial y una complicación más temida de la bula pulmonar gigante es el neumotórax. Y es que cuando dos bulas pulmonares muy grandes están adyacentes, puede similar un neumotórax. Para eso se ha creado, o bueno, se tiene el signo de la doble pared, que es aire delineado a ambos lados de la pared de la bula para ir a la cavidad torácica. Vemos aquí, esto lo encontré en el estudio realizado por Aramani y colaboradores, de cómo poder distinguir entre una bula pulmonar gigante y un neumotórax. Entonces, cuando los pacientes no se presenta el signo de la doble pared, que es el aire que rodea la bula para ir a la pared del tórax, entonces, cuando no esté presente, apoya en un diagnóstico distinto al neumotórax, ¿sí? Es importante entonces tener en cuenta no solamente la radiografía, sino también la tomografía en diferentes cortes, para poder descartar si hay o no hay un neumotórax, para no hacer, por ejemplo, una toracotomía innecesaria en el paciente, aumentar los riesgos o poder hacer inclusive un neumotórax iatrogénico. En este caso, vemos una bula pulmonar gigante del lado izquierdo. Esta cirugía empezó
por toracoscopia, pero al ver las adherencias plurales decidieron hacerla abierta. Y miren, más de 11,10,5 era el tamaño de la bula pulmonar que se extrajo en ese paciente. Recordar y exhortar que existen pacientes que son asintomáticos, que tienen bulas pulmonares, pero que no han generado aún un cuadro clínico característico de disnea. Entonces, como la historia natural de la suele ir en aumento del tamaño, estos pacientes sí pueden al tiempo aparecer con síntomas o empeorar la función pulmonar. Estas bulas asintomáticas también pueden complicarse con infecciones, con una hemoptisis, puede haber también neumotoras, como les decía, y esto supone ya un riesgo vital en los pacientes. Hay autores que defienden el hacer una cirugía preventiva cuando la bula ocupa más de la mitad del hemitórax. Sin embargo, se cree, y la mayoría desaconseja, que si un paciente no tiene síntomas como tal, no se le hagan los procedimientos porque puede tener más complicaciones. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de la enfermedad o enfisema buloso? Para el enfisema buloso existe una terapia médica, para el enfisema buloso crónico. Esta terapia médica incluye un beta-agonista de acción corta como el albuterol, que me va a generar un alivio de la disnea que causa broncoilatación. Los agentes antimuscarínicos como el diotropio o ipatropio, que va a disminuir la secreción de líquidos en los bronquios y también la secreción de las células caliciformes que van a estar aumentadas por el proceso inflamatorio y va a disminuir también la broncoconstricción. En algunos pacientes se usan beta-agonistas de acción prolongada como el formoterol, pero recordar que estos no se utilizan solos, no se deben utilizar en monoterapia. En los pacientes con enfisema buloso se recomienda colocar la vacuna antineumocócica conjugada y luego la polivalente, y la vacuna de la influenza o antigripal cada año. Recordar y exhortar en estos pacientes el abandono del hábito de cigarrillo, que es muy beneficioso, prácticamente necesario. Y en algunos pacientes que tengan una saturación de oxígeno menor de 88 y una presión arterial de oxígeno menor de 60, el oxígeno a largo plazo es una terapia necesaria, adicional a todo lo que ya les nombré. En unos pacientes específicos, el enfisema o la enfermedad bulosa se puede tratar quirúrgicamente. El enfisema, cuando hay destrucción de un tejido pulmonar, existe la cirugía de disminución del volumen pulmonar o reducción del volumen pulmonar, la CRBP. Esta cirugía prácticamente, como su nombre lo indica, es quitar la parte del pulmón que está dañada por el enfisema y dejar pues, la parte del pulmón que se encuentra sana. Cuando en esta monografía me voy a enfocar en las técnicas quirúrgicas que existen para hacer, para quitar o disminuir una bula pulmonar gigante que cause síntomas. Las técnicas como la resección quirúrgica, llamadas buloctomía, se pueden realizar ya sea por vía abierta por la toracotomía o por videotoracoscopia asistida, las PACs, o por drenaje endocavitario o técnica hemonal. Tanto para la cirugía de reducción de volumen pulmonar como la cirugía de resección de la bula, las indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas son las mismas. Entonces, entre las indicaciones quirúrgicas del enfisema buloso, tenemos pacientes con disnea crónica, pacientes que presentan insuficiencia respiratoria progresiva, aquellos pacientes que las bulas o la bula ha comenzado a crecer y empieza a hacer síntomas, pacientes que en la angiografía pulmonar o en la TAC con contraste, como les decía, se muestra un parénquima pulmonar que rodea la bula con una reducción del flujo sanguíneo. Bulas únicas o múltiples localizadas al menos en el 30% del tercio del hemitórax, rodeadas con un parénquima pulmonar relativamente normal. Y en aquellos casos donde haya pues, complicación de la bula, ya sea con hemoptisis masivas, en estos casos, pues, primero se trata con una toracotomía, en el caso de neumotórax, ¿no? Se trata primero con el neumotórax y después se hace el tratamiento definitivo de la bula. Las hemoptisis, ¿por qué pueden suceder? Las hemoptisis masivas pueden suceder, no es muy común, pero cuando hay ruptura de las trabéculas vasculares, pueden haber hemoptisis, cuando la bula empieza a crecer mucho y rompe esas trabéculas vasculares. También puede haber una infección que no se resuelva con terapia médica o empiema.
Sobre todo las hemoptisis son muy vistas en pacientes que hacen infecciones, una bula e infección micótica, por ejemplo, aspergillus. Es importante tener en cuenta la función pulmonar, pacientes que tengan una disminución del gradiente de difusión del monóxido de carbono pulmonar. No se recomienda la cirugía porque pues, se asocia mucho al sistema difuso, o si se hace puede tener más complicaciones. Generalmente en esos pacientes la FEP1 va a estar por lo menos más del 40% y la capacidad vital, la capacidad pulmonar total y el volumen residual funcional debe estar normal o relativamente normal. Las contraindicaciones quirúrgicas generalmente no se hacen en pacientes con bronquitis crónicas rebeldes, con bronquiectasias difusas o enfisema difuso. ¿Por qué? Porque el someter a un paciente a estos procedimientos puede generar fibrosis esclerosantes en el pulmón, puede lastimarlo bastante. En pacientes que tengan bulas con abundante flujo sanguíneo, paciente que no abandone el cigarrillo, que sigue fumando, o cuando el cuadro clínico y los resultados de los estudios funcionales respiratorios, cardíacos, imaginológicos y de laboratorios les aconsejen. Como les decía, un paciente que tenga una disminución del gradiente de difusión del monóxido de carbono, un paciente que tenga disminución de todo, de la capacidad pulmonar total, del gradiente, capacidad vital forzada y ventilación, perfusión está disminuido. Entonces, todo eso es contraindicación para llevar al paciente a una cirugía. La edad avanzada, la insuficiencia cardíaca derecha, el col pulmonar, la pérdida de peso mayor al 10% son contraindicaciones relativas en un paciente para llevarlo a un procedimiento quirúrgico. Esta tabla me gustó mucho porque resume el proceso de selección de pacientes para una bulectomía. Entonces, para saber la anatomía de la bula, podemos hacer por una radiografía simple de tórax o por una tomografía computarizada. Los pacientes que tengan una bula, más del 30% de los casos, una bula grande, está indicada la cirugía. Y en los pacientes que tienen más del 50% de un hemitoras ocupado, rodeado de un parénquima pulmonar normal, la cirugía presenta muy buenos resultados. Esas pacientes que tienen bulas pequeñas, múltiples y bilaterales, que no crecen, y si son pequeñas, pues no se les recomienda la cirugía. Cuando la bula del paciente se encuentra ventilada y perfundida, tiene flujo, pues no se recomienda la cirugía. Si no está ventilada y no está perfundida, se puede hacer el procedimiento quirúrgico. Cuando el índice de compresión es alto, que causa síntomas, se hace la cirugía. Cuando el pulmón que está comprimido tiene buen llenado capilar, quiere decir que el tejido del parénquima pulmonar que rodea la bula se encuentra sano, se hace la cirugía. Cuando la asociación con el enfisema, con el EPOC, entonces si el paciente tiene un EPOC severo, un enfisema difuso, no se recomienda hacer la cirugía, no está tan indicado. Y la situación clínica general. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta la historia clínica que realizamos, los exámenes de función pulmonar y cardíaca y la valoración nutricional. Un paciente joven, con corazón normal, sin comorbilidades, sin pérdida de peso. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga menos de 21 en el índice de masa corporal está asociado a alta mortalidad, entonces en estos pacientes se debe incrementar pues, el consumo calórico. Estos pacientes que tienen pérdida de peso, muchas comorbilidades pulmonares y sean adultos mayores, no se recomienda realizarles o someterlos a un procedimiento quirúrgico. El periodo antes de la cirugía, el periodo preoperatorio, se recomienda que el paciente deje de fumar por al menos hace 6 semanas y someterse a ejercicios de rehabilitación pulmonar, como caminatas, aeróbicos, respiraciones profundas, tos. Entonces, el paciente debe soportar, después de un test de 6 minutos de caminata, mínimo 150 metros. Si no lo soporta y si hace disnea, pues se vuelven a hacer 6 semanas de ejercicios de rehabilitación pulmonar. A este paciente, como les decía, se debe hacer una evaluación nutricional, que no tenga pérdida de peso, que generalmente tenga un índice de masa corporal mayor a 21. Y si el paciente utiliza corticosteroides, se deben evitar, pues su uso se asocia a una peor cicatrización. Entonces, esos pacientes tienen complicaciones como fugas de aire y también pueden tener más riesgo de tener infecciones. Para el manejo anestésico en estos pacientes se aconseja intentar la extubación en el quirófano hoy mismo para minimizar las pérdidas aéreas y realizar una broncoscopia postoperatoria. Esto para hacer aspiraciones de los fluidos, los líquidos que hayan quedado. Las técnicas quirúrgicas que se utilizan para la resección o para eliminar la bula
son el drenaje endocambitario o técnica de Monaldi, la resección de la bula o urectomía por videotracoscopia, VAX o por cirugía abierta tracotomía. Y el objetivo de estas técnicas quirúrgicas es eliminar el volumen ocupado por la bula, haciendo que ese pulmón sano pueda volver a expandirse y recuperar su arquitectura. Y entonces estos pacientes van a presentar mejoría de sus síntomas. Un estudio realizado por Krishna Mohan y colaboradores mostró en un análisis retrospectivo de 63 pacientes con bula pulmonar gigante que se sometieron a una resección quirúrgica, que la taquipnea y la disnea de estos pacientes mejoró significativamente después del tratamiento de la bula pulmonar gigante. Y en comparación de la función pulmonar preoperatoria y posoperatoria fue la siguiente. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo promedio de los pacientes era de 1 litro, 1.0 litros antes de la operación y subió a 1,4 litros después de la operación. Esto quiere decir que definitivamente la resección de la bula pulmonar gigante mejora la función pulmonar de estos pacientes y la reversión del cuadro. Ahora vamos a hablar de las técnicas quirúrgicas como tal. La resección por toracotomía abierta, entonces hay que tener en cuenta primeramente una cuidadosa apertura de la cavidad pleural y si hay adherencias, una meticulosa neumólisis para evitar la fuga de aire y las complicaciones. Si la bula tiene un pedículo o cuello estrecho, generalmente no se presentan demasiados problemas, se puede hacer una extirpación manual o con endograpadores. Pero si las bulas presentan, como la tipo 2, según la clasificación de Rey, una base de implantación o un pedículo grande, ancho, estas se pueden eliminar utilizando la técnica de incisión-plicación, que fue descrita por Darterbell y colaboradores, y la técnica más empleada. ¿En qué consiste la técnica de incisión-plicación? Se hace una abertura por toda la bula y se plica con las endograpadoras. Y se tiene así. Fundamentalmente se utilizan más las endograpadoras y independientemente de la técnica de resección que se utilice, es necesario para minimizar las pérdidas aéreas utilizar bandas de diversas sustancias, como por ejemplo el teflón o los nuevos sellantes biológicos. Aquí en esta imagen vemos una aplicación con endograpadoras de la bula pulmonar y se utilizan, como les decía, las bandas de teflón o TFE o sellantes biológicos para impedir que haya pérdidas de fugas de aire. En cuanto a los casos de aspiración plural, pues la tendencia actual es poner aspiración únicamente si el paciente tuvo si hay neumotórax o si hay enfisema subcutáneo. Cuando las bulas son bilaterales, ¿qué se hace? Hay autores que con una esternotomía media operan simultáneamente ambas bulas, pero la mayoría recomienda hacer una tracotomía y tratar la cirugía por separado. La bulectomía por videografoscopia asistida por las VACs, como sabemos, los avances en la tracoscopia son imparables y tiene resultados innegables, mejores que los obtenidos por la tracotomía. Es por eso que la mayoría de cirujanos optan por esta vía de entrada para la resección de la bula pulmonar gigante. Esta bula puede ser extirpada con endograpadoras ligadas en su base o por cauterizadores, como se cauterizan la bula ya sea por un electrocauterio o electrocoagulador de argón o láser para quitar la bula. Pero generalmente se recomienda, debido a que tiene menores complicaciones y mayores resultados, la extirpación con endograpadoras. Un estudio hecho por Chen Chu y colaboradores en 47 pacientes que con bula pulmonar gigante que fueron tratados quirúrgicamente con bulectomías por VAC, asistida por video. De estos 44 pacientes, 26 presentaban disnea progresiva preoperatoria. Y de estos 26, 22 pacientes mejoraron después del tratamiento de la resección con VAC para la bula pulmonar gigante. Y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo aumentó de 2,24 litros antes de la cirugía a 2,5 litros postoperatoriamente. Esto quiere decir que la bulectomía por videotracoscopia asistida es una técnica útil que muestra buenos resultados para el tratamiento de una bula pulmonar gigante sintomática. Generalmente, además, en comparación con la tracotomía, esta técnica tiene menores cicatrices
también es más rápido y el paciente tiende a durar menos en instancia hospitalaria. Sin embargo, los resultados funcionales a largo y a corto plazo no son muy diferentes de la toracotomía. El drenaje endocavitario o intracavitario o técnica de Monaldi se creó por el cirujano que tiene su nombre, Monaldi. El principio fue creado para el tratamiento de las cavidades tuberculosas, pero pocos años después también se empleó para tratar las bulas pulmonares gigantes, mostrando muy buenos resultados. Este drenaje endocavitario se hace en pacientes que tienen alto riesgo para procedimientos excisionales, como pacientes que tengan hipertensión pulmonar o una hipercapnia progresiva, y tiene como ventajas que no se va a extirpar el tejido pulmonar como tal, que la incisión es pequeña y que la anestesia es de corta duración. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de Monaldi o el drenaje endocavitario? Entonces, se realiza una pequeña toracotomía de unos 7 a 8 centímetros, se estirpa la cosilla subyacente y se penetra la cavidad oral. Se localiza la bula y esta es abierta aplicando previamente una sutura en bolsa de tabaco, una doble sutura que se llama en bolsa de tabaco. Aquí vemos en la imagen A. Tras abrir la bula, se eliminan los septos, creando solamente una cavidad en la cual se va a insuflar talco en su interior para favorecer la esclerosis y de la desaparición. Luego se introduce una sonda de Foley número 32, aquí vemos la sonda, se hincha el balón de la sonda y se cierra la bolsa de tabaco y se conecta a la aspiración. Posteriormente se vuelve a hacer un tacaje, se echa el talco sobre la bula y en la sonda alrededor. Aquí luego se va a hacer la extracción. Al hacer la extracción es una extracción suave, de tal manera que las paredes de las bulas queden adosadas con la pleura parietal. Luego se puede colocar una pleurostomía, una sonda de pleurostomía que se retira a las 24 o 48 horas, y la sonda endocavitaria se retira unos 8 días después, haya o no fuga de aire, y desaparece la fístula broncocutánea generalmente a las 24 o 48 horas. Muchos autores han mostrado que hay buenos resultados en cuanto a el drenaje endocavitario, en más del 90% de los pacientes. Para finalizar, hablemos de las complicaciones y del pronóstico postquirúrgico de una resección de un tratamiento quirúrgico de una bula pulmonar gigante. Las principales complicaciones son la sobreexpansión del tejido pulmonar remanente, la fuga aérea prolongada, el enfisema subcutáneo, problemas del espacio pleural, dificultad con el destete del ventilador y una fístula broncopleural crónica. En el estudio realizado por Chen Chu y colaboradores, se encontró que la tasa de complicaciones era mayor en los pacientes que tenían más de 48 años, que fumaban y que además tenían enfisema asociado. Esto quiere decir que estas características podrían estar relacionadas con el riesgo de presentar mayores complicaciones postquirúrgicas. El mismo estudio demostró que en estos pacientes la complicación más común era la fuga aérea prolongada. También puede haber neumonía, también puede haber hemoptisis, en estos pacientes que tenían enfisema difuso o enfisema asociado a la bula pulmonar gigante, generalmente duraban más de 8 días hospitalizados, a diferencia de 4 días que eran los que duraban los que no tenían enfisema asociado, y tenían mayores complicaciones después de la cirugía. En cuanto a los resultados funcionales respiratorios a corto y a largo plazo de la cirugía de resección de la bula, tanto por cirugía abierta, por toracotomía, como por videotracoscopia asistida, las PACs, son muy similares, los obtenidos los unos a los del otro. La técnica no hay evidencia que muestre que es más útil una de la otra en los resultados a largo plazo. Lo que sí se sabe es que cuanto mejor sea el estado del parénquima pulmonar subyacente, mejor y más duradera va a ser, mayor y más duradera va a ser la mejoría de este paciente, va a tener un mejor pronóstico en cuanto mejor sea el estado del parénquima pulmonar que rodea la bula. En cuanto al drenaje endocavitario, el 90% de los pacientes, como les decía, se ven beneficiados por esta técnica y solo un pequeño porcentaje requieren de un nuevo drenaje. A las conclusiones que pude llegar al hacer esta presentación, además de todo lo que hablamos y aprendimos, queda decir que realmente una bula pulmonar gigante puede comprometer gravemente el pulmón y la función respiratoria del paciente si no se diagnostica y trata oportunamente del modo correcto. Inclusive puede llegar a suponer un riesgo vital.
Por eso se debe tener en cuenta todas las posibles causas de este cuadro y no solamente limitarse a el enfisema, aunque sea la más común. Debemos estudiar bien la patología, de poder hacer diagnósticos diferenciales con otros cuadros clínicos muy similares, sobre todo con el neumotórax, y de ese modo no orar inadecuadamente, no descartar el diagnóstico, no hacer un procedimiento no necesario o que pueda inclusive cometer iatrogenias con el paciente. Si un paciente no presenta síntomas en el momento y encontramos bulas pulmonares, no debemos abandonarlo del todo, ya que la bula, como sabemos, puede crecer de tamaño, es la historia natural, y complicarse. Hay que educar al paciente en cuanto a abandonar el consumo de cigarrillos, de dejar el cigarrillo. Si el paciente consume drogas como marihuana, cocaína, también es labor del médico hacer que el paciente abandone esos malos hábitos que suponen un riesgo para su salud. Y lastimosamente me di cuenta que en Latinoamérica y en Colombia son muy pocas las investigaciones relacionadas con el enfisema buloso y la bula pulmonar gigante, que a pesar de lo que se cree no es tan poco y común y tan raro encontrarlas en nuestro medio, ya que hay muchas investigaciones en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Muchísimas gracias. Estas son las referencias bibliográficas en las que me basé, la mayoría muy actuales, otras clásicos. Y aquí tenemos el video de inspiración en el canal de Intorax Pública. Bueno, Brian, muy buena presentación. Que sea el momento para hacer un poco más cercana esta experiencia virtual de este caso que te inspiró. Efectivamente era un paciente fumador con una bula gigante derecha que se logró estudiar y documentar que estaba generando repercusión funcional y tenía criterios de indicación quirúrgica. Entrando un poco a la parte técnica, como tú muy bien nos describiste, pues los procedimientos terapéuticos pues, van a variar en cada caso. En este caso era una bula muy grande. Si nos notaron cuando entramos a hacer la toracoscopia, el espacio para trabajar era realmente muy incómodo y como tú lo describes, a veces esto es indicativo de hacer cirugía abierta, pero bueno, ahí nos ingeniamos la posibilidad de utilizar uno de los puertos de toracoscopia para extraer la bula, no sé si lo notaste o lo notaron, y eso permitió que al exteriorizar la bula, pues nos dejara el espacio pleural más cómodo y poder de esta forma, creo que esa imagen es muy bonita, proyectar externamente la forma como estábamos aplicando, colocando la sutura mecánica y luego la colocamos dentro del espacio pleural. Claro, ya teníamos espacio porque la bula la habíamos sacado y pudimos hacer la resección. Tenía una base no tan ancha, entonces nos permitió la resección. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, un caso muy interesante. Brian, tú has dejado unas conclusiones muy claras. Primero es un tema que es muy frecuente, tenemos una incidencia de fumadores importantes y alta en nuestro país y en nuestra región. No olvidemos que el lunes es el día de lucha antitabaco, una vez hacemos propaganda para que todos nos unamos, para que trabajemos en la prevención y pues muchos de estos resultados y estas enfermedades son producto de esos factores de riesgo como es el tabaquismo, ¿no? Entonces en nuestra región lo vemos. Casos tan bonitos como esto que podamos compartirlos, pues no son a veces fáciles, pero bueno, quedó bien registrado y podemos disfrutarlo aquí en el conocimiento, más allá de la enfermedad del paciente, ¿cierto? Es muy importante que se hagan estas presentaciones, es muy importante, Brian, que tú como estudiante en formación entiendas la importancia de contar, de visualizar estas condiciones médicas. Es muy importante también que se produzcan trabajos
Sí, esta oportunidad o esta dinámica de la presentación, como saben ustedes, va acompañada de una producción científica escrita, que es la monografía, y seguramente pues va a ser un abrebocas para que cuando tengamos casos en los siguientes años tuyos de prácticas con nosotros, pues seguramente podríamos hacer un trabajo un poco más prospectivo en el tema. Y tercero, pues creo que sí, tenemos que seguir trabajando en la prevención, como ya les dije, y pues quedamos abiertos, Brian, felicitaciones, y abiertos a los asistentes si hay alguna una pregunta, alguna inquietud. No sé si tú también tengas alguna duda, Brian. Primero que nada, agradecerles. Muchísimas gracias al doctor Marcel, a los asistentes. Fue algo muy enriquecedor para mí, espero que para todos ustedes igual. Y sí, muy interesante todas estas monografías en las que he tenido gusto de participar, entrar. Es bastante útil y enriquecedor para nuestra formación y para todos, inclusive para las personas que pueden ver estas charlas y presentan la enfermedad o tienen un conocido, poder saber un poco más sobre ella y de qué se trata. Gracias. Oh, gracias a ustedes. Imagínate que en esta dinámica que llevamos este fin de semana hemos tenido varias presentaciones y coincidencialmente algunos médicos de la región, de nuestro departamento, que no están en Cúcuta, pues están muy contentos de poder tener la oportunidad de oírlos y aprender de lo que ustedes nos están construyendo y creando. Entonces, los quiero animar porque a veces uno no sabe quién lo está viendo y no hay cosa más bonita que poder compartir el conocimiento, el trabajo, ¿sí? De una forma desinteresada, de una forma más allá que trascienda, y ustedes lo están haciendo, Brian. Entonces, muy bien, felicitaciones. Esperamos vernos. Les cuento, el lunes tenemos una presentación buenísima de Pectus excavatum, entonces espero que nos acompañen 11 de la mañana, y ese mismo lunes en la noche vamos a tener una revisión sobre estenosis de tráquea, sobre todo ahora que tenemos tantos casos de intubación prolongada relacionada con ventilación por COVID. Entonces también va a haber una revisión súper interesante. Entonces, realmente, pues me alegra mucho todo este menú. Casi que se está haciendo un simposio permanente en tiempo real de temas respiratorios, y sobre todo lo más importante es que ustedes son los líderes y son los ponentes. Entonces, gracias a todos por el tiempo, por la disposición, y esperamos que los asistentes virtuales al canal puedan disfrutar tu presentación. Bueno, Brian, muchas gracias y te felicito. Muchas gracias a todos.